Vanessa, escucha. Andrés, es tu medio hermano. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ella lo sabía. Era una trampa. 48 horas antes, Renata todavía no sabía a quién estaba cosiendo. La campanilla del atelier sonó, y el aire pareció cambiar de densidad. Renata levantó la mirada desde la mesa de corte. La luz de la tarde se colaba por los ventanales altos y caía en franjas sobre las telas, marfiles, cremas, blancos fríos que nunca eran el mismo blanco. El lugar olía a vapor, a hilo recién quemado y a madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, mujeres sonrientes con manos temblorosas, madres secándose lágrimas, parejas con ojos brillantes que prometían futuros perfectos. Entre dos marcos, sin embargo, había un rectángulo más claro en el papel tapiz, como una cicatriz, un espacio vacío que Renata nunca había llenado. Una mujer entró con movimientos exactos, como si el suelo tuviera marcas invisibles. Cabello rubio cenizo peinado hacia atrás, ojos que no pedían permiso, y un collar de perlas que parecía demasiado caro para un sitio donde se trabajaba con agujas. «Buenas tardes», dijo la mujer con una calma sin calor, y dejó que la palabra se instalara. «Buenas tardes», respondió Renata, y se limpió los dedos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarla?» «Busco a Renata Medina», dijo la mujer, sin vacilar. «Soy yo», confirmó Renata, y sintió un pequeño escalofrío, como si su cuerpo reconociera un peligro antes que su mente. «Me llamo Estela Vargaz», se presentó Estela, extendiendo la mano. La mano estaba fría, no de frío real, sino de distancia. Renata la estrechó un segundo. «Vengo a encargar un vestido de novia para mi futura nuera», añadió Estela, sin sonrisa. «Con gusto», dijo Renata, y señaló la silla frente al escritorio. «¿Qué estilo tiene en mente?» Estela se sentó con la espalda recta. Sacó un bolso impecable, lo abrió sin prisa y sacó una fotografía antigua, amarillenta en los bordes. No la entregó como un favor. La deslizó sobre la mesa como una orden. Renata tomó la foto con cuidado. Bastó una mirada para sentir que se le vaciaban los pulmones. El vestido de la imagen era inconfundible. Escote corazón, mallas de encaje hasta los codos, una fila de botones de nácar descendiendo por la espalda, exactos como si los hubiera colocado un relojero. Renata conocía ese diseño porque lo había dibujado con sus manos hacía 28 años, cuando todavía creía que podía escapar de lo que duele. Pero no fue solo el diseño lo que le cortó el aliento. En el interior del corpiño, casi escondidas, estaban sus iniciales, RM, bordadas con un hilo apenas más oscuro que la seda, su firma secreta, su manera de decir, esto existe sin que nadie lo notara. ¿De dónde sacó esta foto?, preguntó Renata con voz baja, y odió lo débil que sonó. Era de mi suegra, respondió Estela con serenidad. Falleció hace años. Siempre quise que mi nuera usara un vestido como ese. Renata dejó la foto sobre la mesa como si pudiera quemarle la piel. Este diseño es muy antiguo, explicó Renata buscando aire. Puedo reproducirlo, pero debo adaptar materiales. Algunas telas ya no se consiguen. El dinero no es problema, dijo Estela, y su tono cerró cualquier posibilidad de discusión. Quiero que sea igual, cada detalle. Renata abrió su cuaderno de bocetos por costumbre, para tener algo que mirar que no fueran esos ojos. «¿Cuándo es la boda?», preguntó Renata, y anotó una fecha imaginaria para no temblar. «En pocas semanas», contestó Estela. «Quiero discreción. No me gusta el ruido alrededor de mi familia. Trabajo con discreción», aseguró Renata, y sintió el peso de la frase como si estuviera firmando algo. Estela se levantó con la misma precisión con la que se había sentado. «Traeré a mi nuera el viernes para la primera prueba», dijo Estela. «Yo estaré presente en todas». «De acuerdo», respondió Renata. Estela se detuvo un instante en la puerta. Sus ojos recorrieron las fotos en la pared, el rectángulo vacío del papel tapiz y luego a Renata, como si evaluara cuánto podía romperse una persona sin que se notara. «Los detalles importan», dijo Estela, y salió sin despedirse. La campanilla sonó otra vez, más corta como un cierre. Renata se quedó quieta. Sintió que el atelier, su lugar seguro, había sido invadido por algo que no pertenecía a la costura ni a las telas. Esa noche no hubo sueño. A las 3 de la madrugada, Renata bajó en camisón, encendió la lámpara del escritorio y abrió el cajón inferior con la llave que siempre guardaba en el mismo lugar, como si esa rutina pudiera protegerla. La caja de cartón seguía ahí. Renata la sacó con manos temblorosas y levantó la tapa. El olor a papel viejo le devolvió un tiempo que nunca se había ido.
recortes de periódico, una pulsera de hospital descolorida y una fotografía pequeña. Una bebé recién nacida, envuelta en blanco, ojos cerrados, puños apretados como si ya supiera defenderse. Renata tocó la foto con la punta de los dedos. «Te busqué», susurró Renata, y la palabra le sonó ridícula por lo insuficiente. Debajo de la foto estaba el documento de entrega al sistema de adopción. Renata lo desplegó aunque lo conocía de memoria. Se obligó a mirar lo mismo que siempre evitaba. El nombre del hospital no coincidía con el lugar donde había dado a luz. La fecha estaba corrida por 2 días. Su firma aparecía al final, temblorosa, manchada con marcas secas que parecían lágrimas. Renata sintió la vieja rabia subirle por la garganta. Había tenido 24 años, soltera, sin familia, sin dinero, con un trabajo miserable y un hombre que juró amor y desapareció cuando supo del embarazo. Recordó la voz de la trabajadora social. «Es lo mejor para la niña», le había dicho. «Usted merece recomenzar», le había prometido. «Una familia estable la espera», insistió, como si la palabra estable pudiera tapar el horror. Renata firmó 3 días después del parto. Todavía sangrando. Todavía con leche en el pecho. Todavía llorando hasta quedarse sin lágrimas. Pero antes de entregar a la bebé, hizo algo. Tomó una manta del hospital y bordó 2 letras en una esquina. R.M. Gil, hilo blanco sobre tela blanca. Casi invisible, una señal para un futuro que quizá nunca llegaría. Renata cerró la caja, la guardó, giró la llave, y se quedó sentada en la oscuridad hasta que el amanecer blanqueó los ventanales. El viernes llegó como una sentencia. Renata preparó el maniquí con el corte inicial del vestido. Repitió el diseño de la foto con exactitud quirúrgica. Cada costura, cada curva, cada botón. Era como reconstruir una tumba con hilo. A las 4 la campanilla sonó. Estela entró primero, como dueña del aire. Detrás de ella apareció una joven. Renata se aferró al borde de la mesa para no caer. La joven tendría unos 28 años. Cabello oscuro, ojos color miel, una sonrisa tímida que intentaba ser fuerte. Pero no fue la sonrisa lo que la paralizó a Renata. Fue el mentón, fue la curva exacta de las cejas. Fue ese gesto pequeño de inclinar la cabeza cuando miraba algo nuevo, como si el mundo mereciera cuidado. Renata sintió el golpe de un espejo. «Esta es Vanessa», anunció Estela, y su tono no fue de cariño, fue de posesión. «Mucho gusto», dijo Vanessa, extendiendo la mano con naturalidad. «He visto fotos de tu trabajo. Es precioso». «El gusto es mío», respondió Renata, y estrechó esa mano suave. Dedos largos, finos, como los suyos. El corazón le golpeó con violencia. «¿Podemos ver el avance?», interrumpió Estela, colocándose de manera sutil entre las dos. «Claro», contestó Renata. Renata las guió al maniquí. Vanessa se acercó al vestido con reverencia. Tocó la tela como si tocara una promesa. «Es hermoso», dijo Vanessa con una sonrisa nerviosa. «¿De verdad es igual al de la foto?» «Idéntico», afirmó Estela antes de que Renata hablara. «Cada detalle». Vanessa rodeó el maniquí, mirando costuras. Cuando llegó al interior del corpiño se inclinó. «¿Se inclinó? ¿Qué es esto?», preguntó Vanessa, señalando algo casi invisible. «¿Qué cosa?», preguntó Estela, y su voz se tensó apenas. «Aquí», explicó Vanessa, y rozó la tela con cuidado. «Parece una marca». Renata sintió que el pulso le estallaba en los oídos. «Es mi firma», admitió Renata con voz ronca. «Todos mis vestidos la llevan». Estela la miró un instante. Algo cruzó por sus ojos y desapareció. «¡Qué detalle tan encantador!», dijo Estela sin emoción. Vanessa levantó la mirada hacia Renata. En esos ojos miel hubo una pregunta muda, como si el cuerpo supiera antes que la mente. Renata quiso hablar. Quiso decir «espera». Quiso preguntar «¿tienes una manta?». Quiso tocarle el rostro para asegurarse de que era real. Pero Estela carraspeó, rompiendo el momento como quien rompe un vaso. «Prueba la próxima semana», dictó Estela, «y no cambie nada sin consultarme». «De acuerdo», respondió Renata, y la palabra le supo a derrota. Cuando se fueron, Renata cerró el atelier con llave y apoyó la espalda contra la puerta. Sintió que se iba a desarmar ahí mismo entre tijeras y encajes. Subió a su apartamento con pasos lentos. Encendió la computadora. Buscó el nombre con manos temblorosas. Encontró el perfil de Vanessa, fotos de atardeceres, una taza de café, alumnos con dibujos y un gato naranja llamado Canela. Renata bajó por publicaciones antiguas hasta encontrar una nota larga. Vanessa hablaba de su adopción. Contaba que lo supo a los 15 años.
Hablaba de rabia, de perdón difícil, de un padre adoptivo que le dijo la verdad tarde. Renata se cubrió la boca. Al final de la nota, Vanessa escribió una frase que a cualquiera le parecería pequeña. A Renata le partió la vida en dos. Decía que todavía conservaba la manta con la que la llevaron a casa y que tenía unas iniciales bordadas que nadie había logrado descifrar. Renata sintió las lágrimas correrle por la cara. No era una prueba legal, no era un documento, pero era una señal. Era la señal. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Renata apagó la pantalla. Se quedó sentada en silencio, mirando el rectángulo vacío del papel tapiz a través del vidrio del ventanal, como si esa ausencia también la mirara a ella. Y por primera vez en 28 años, la esperanza le dio miedo. Los días siguientes tuvieron el ritmo cruel de una aguja. Entrar, atravesar, salir, repetir. Renata trabajó en el vestido como si cada puntada fuera una forma de sostenerse en pie, pero el hilo no podía coser lo que se le estaba abriendo por dentro. Estela llamó el lunes a las 9 en punto. «Quiero confirmar el horario de la próxima prueba», dijo Estela con una cortesía tan perfecta que sonaba amenaza. «El miércoles a las 4», respondió Renata con voz firme. «Quiero que el encaje sea exactamente como el de la fotografía», insistió Estela sin respirar entre frases. «Será exacto», aseguró Renata, apretando el auricular. «Y quiero estar presente todo el tiempo», añadió Estela con frialdad. «Como usted pidió», contestó Renata, y colgó con la sensación de que en ese atelier ya no mandaba ella. El miércoles, Vanessa entró con una carpeta bajo el brazo. Sonrió, pero la sonrisa no sostenía la mirada. «Perdón por llegar temprano», dijo Vanessa con timidez. «Salí antes de la escuela». «No te preocupes», respondió Renata con suavidad. «Pasa. Siéntate un momento». Estela llegó 2 minutos después, como si la puntualidad fuera una marca de propiedad. «No me gusta improvisar», dijo Estela, mirando la carpeta como si fuera un estorbo. «Empecemos». Renata llevó a Vanessa al probador. La ayudó a ponerse el vestido en proceso, ajustando la tela con manos seguras que no coincidían con el temblor que sentía en el pecho. Vanessa se miró en el espejo y se tocó el escote con cuidado. «Es increíble», dijo Vanessa con un hilo de emoción. «Nunca pensé que algo pudiera quedarme así». «Tu cuerpo es muy armonioso», comentó Renata, midiendo la cintura con la cinta. «El diseño cae natural». Estela se acercó por detrás de Vanessa y observó el reflejo con ojos calculadores. «Necesito que la cintura esté medio centímetro más ajustada», dijo Estela con precisión quirúrgica. «Lo puedo ajustar», respondió Renata, clavando un alfiler. Vanessa respiró hondo, como si quisiera decir algo y no se atreviera. «¿Te duele?», preguntó Renata notando esa tensión. «No», dijo Vanessa con rapidez. «Solo estoy cansada». «Es normal», respondió Renata, y esperó. Vanessa bajó la mirada. «Últimamente todo se siente demasiado», confesó Vanessa en voz baja. Estela se enderezó, como si hubiera escuchado una falta de respeto. «Los nervios son parte del proceso», dijo Estela, sin mirarla de verdad. «Sonríe. Es tu boda». Renata tomó aire y buscó un tema que abriera una rendija sin provocar un derrumbe. «¿Tu mamá hubiera estado feliz con este vestido?», preguntó Renata fingiendo ligereza. El silencio cayó como tela húmeda. Vanessa se quedó inmóvil frente al espejo. «Mi mamá murió hace 6 meses», dijo Vanessa con la voz quebrada. «Un accidente». «Lo siento mucho», murmuró Renata, y sintió un dolor que le rozó la culpa, aunque no fuera suya. «Gracias», respondió Vanessa, secándose una lágrima rápida, como si no tuviera derecho a llorar allí. Estela carraspeó. «Sigamos», ordenó Estela, y señaló la cola del vestido. «Quiero verla más larga». Renata obedeció, pero observó a Estela por el rabillo del ojo. No vio tristeza en su rostro. Vio otra cosa. Vio una tensión que se parecía demasiado al alivio. Cuando terminaron, Estela se adelantó hacia la puerta como si ya hubiera decidido que el aire del atelier le sobraba. «El sábado confirmo la siguiente prueba», dijo Estela sin mirar atrás. «De acuerdo», respondió Renata. Vanessa se quedó un segundo más, como si quisiera recuperar la voz. «Gracias por tu paciencia», dijo Vanessa con una sonrisa pequeña. «Gracias por confiar en mí», respondió Renata, y se obligó a sostener esa mirada color miel. Estela se giró. «Vanessa», dijo Estela con tono cortante. «Vámonos». «Sí», respondió Vanessa, y salió. Renata cerró la puerta con llave y se quedó con la espalda apoyada en la madera, contando su respiración como si contara puntadas. Esa noche, la ciudad siguió girando,
Pero Renata se quedó clavada en una pregunta que no le daba tregua. ¿Por qué ahora? Abrió la computadora y empezó por lo obvio, el hospital. El papel decía una cosa, su memoria decía otra. Buscó registros, nombres, direcciones. Encontró que el edificio donde había dado a luz ya no era un hospital. Ahora era un centro comercial con tiendas brillantes y escaleras mecánicas. Se le revolvió el estómago al imaginar la vida normal caminando sobre ese piso, ignorando lo que se había vendido allí. Renata cambió de estrategia. Buscó enfermeras y hospital central en archivos y notas antiguas. La pantalla le devolvió un recorte de periódico de 15 años atrás. Una enfermera jubilada recibía un reconocimiento por décadas de servicio. La fotografía mostraba un rostro que Renata reconoció en un latido. Dolores Fuentes. Renata leyó el artículo con los ojos secos. Al final una línea mencionaba el barrio donde vivía. Renata anotó la dirección. A la mañana siguiente caminó hasta una casa pequeña con un jardín lleno de flores. Tocó el timbre y sintió el pulso golpeándole en las sienes. La puerta se abrió y apareció una anciana con un delantal manchado de harina. Sus ojos, lúcidos y desconfiados, recorrieron el rostro de Renata como si buscaran una mentira. ¿Sí?, preguntó la anciana con dureza. ¿Dolores Fuentes?, preguntó Renata, y la voz le salió más débil de lo que quiso. Depende de quién pregunte, respondió Dolores, entrecerrando los ojos. Me llamo Renata Medina, dijo Renata, y tragó saliva. Usted estuvo conmigo hace 28 años, en el Hospital Central, cuando di a luz. El rostro de Dolores cambió en capas. Primero reconocimiento, después miedo. Dios mío, exhaló Dolores, y dio un paso atrás. Eres tú, necesito hablar con usted, pidió Renata con urgencia. Por favor. Dolores miró hacia ambos lados de la calle, como si esperara ver a alguien escondido detrás de un árbol. Entra, dijo Dolores con voz baja. Rápido. La sala olía a café y lavanda. Había fotos de niños y nietos por todas partes, como si la felicidad se hubiera colgado en la pared para tapar algo. Dolores puso 2 tazas sobre la mesa sin preguntar. Yo supe que volverías algún día, dijo Dolores, y evitó mirarla a los ojos. Lo que firmé no tenía sentido, dijo Renata con la garganta apretada. El hospital en el documento no era el mío. La fecha estaba mal. Dolores apretó los labios. Lo que te hicieron fue ilegal, confesó Dolores, y esa palabra cayó como un golpe. Renata sintió que se le llenaban los ojos, pero no lloró. No todavía. ¿Qué pasó con mi hija?, preguntó Renata, y la voz le tembló. Hubo dinero, dijo Dolores, y se frotó las manos como si quisiera limpiarse. ¿Quién pagó?, exigió Renata, inclinándose hacia adelante. Dolores cerró los ojos un instante. Yo era joven, dijo Dolores, casi como excusa, y tenía miedo de perder mi trabajo. Respóndame, pidió Renata, y se obligó a respirar. Dolores levantó la mirada, derrotada. Tu bebé no salió por el proceso normal, explicó Dolores con voz hueca. El hospital recibió una donación ese mes, y hubo un hombre, un director, que movía todo. ¿Quién?, preguntó Renata con urgencia. Hernando Quiroz, respondió Dolores, y la palabra pareció ensuciarle la lengua. El director. Renata sintió un frío en la espalda. ¿Y la familia?, insistió Renata. ¿Quién se la llevó? Dolores tragó saliva. Yo no recuerdo el apellido, admitió Dolores, y le tembló la barbilla. Pero recuerdo a la mujer que vino por la bebé. Renata se quedó inmóvil. ¿Cómo era?, preguntó Renata apenas. Dolores exhaló lento, como si sacara un secreto del pecho. Era alta, rubia, elegante, dijo Dolores con voz apagada. Llevaba un collar de perlas. Renata sintió que la sala se inclinaba. Estela, murmuró Renata, y el nombre le quemó. Dolores asintió con tristeza. Esa mujer no hacía nada al azar, dijo Dolores. Y si apareció otra vez es porque quiere algo. Renata se levantó despacio. No sabía si sus piernas eran suyas. ¿Hay alguien más que sepa?, preguntó Renata, intentando agarrarse a la última esperanza. Yo vi cosas, dijo Dolores, y apretó el borde de la taza. Pero no guardé papeles. Me dio miedo. Me arrepiento todos los días. Renata asintió. El perdón no era lo que había ido a buscar. Gracias por decirme la verdad, dijo Renata con la voz quebrada. Dolores bajó la cabeza. Yo debí ayudarte, dijo Dolores, y se le humedecieron los ojos. Renata salió de esa casa como si el aire fuera distinto. El mundo seguía sonando igual, autos, pasos, un perro ladrando. Pero dentro de Renata todo se había reordenado. Estela no era solo la futura suegra de Vanessa. Estela había estado ahí desde el principio. Renata volvió al atelier y se quedó frente al vestido colgado, quieto,
brillante, casi inocente. Le pareció una broma cruel que un símbolo de promesa estuviera hecho con tanta mentira. Esa noche Renata no cenó. No se sentó, caminó por el atelier como un animal encerrado, pensando en preguntas que mordían. ¿Por qué había pedido ese vestido exacto? ¿Por qué había buscado a Renata? ¿Por qué había arrastrado a Vanessa a esa puerta? Renata miró el rectángulo vacío del papel tapiz y sintió una sospecha que le erizó la piel. Quizá esa ausencia también tenía nombre. A la mañana siguiente, Estela apareció sin aviso, como si tuviera llave invisible. «Vengo a revisar el avance», dijo Estela, entrando sin pedir permiso. «Hoy no tengo prueba programada», respondió Renata, y no se movió del lugar. «Yo no pedí una cita», dijo Estela con calma. «Pedí un resultado». Renata apretó los dedos. «El vestido estará listo», aseguró Renata. Estela se acercó al maniquí y tocó la tela con propiedad. «No te confundas», dijo Estela con voz suave. «Yo no me confundo», respondió Renata, y la frase le salió más firme de lo que esperaba. Estela la miró como si evaluara un insecto que de pronto había aprendido a hablar. «Yo sé lo que intentas hacer», dijo Estela, bajando un poco el tono. «Yo solo coso», contestó Renata, y sostuvo la mirada. «Cosías cuando no debías», soltó Estela, y por primera vez su máscara se agrietó lo suficiente para dejar asomar algo oscuro. Renata sintió que se le helaba la nuca. «¿Qué significa eso?», preguntó Renata, y la voz le salió baja. «Significa que no te acerques a Vanessa», advirtió Estela, y cada palabra fue una tijera. «Vanessa es mi clienta», replicó Renata. «Vanessa es mi familia», corrigió Estela, y su calma volvió a ser perfecta. «Y tú no eres nada». Renata sintió la rabia arderle, pero la guardó como se guarda una aguja, sin perderla, sin mostrarla. Estela se acomodó el bolso y se dirigió a la puerta. «Termina el vestido», dijo Estela, y sonrió sin alegría. «Y recuerda la discreción». Cuando Estela salió, Renata se quedó en silencio, con una certeza nueva. Estela no solo estaba controlando a Vanessa. Estela estaba vigilando a Renata. Si te está gustando esta historia, dale like al video. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren estos relatos. La siguiente prueba llegó, y Vanessa parecía más delgada, como si hubiera perdido peso solo de sostener una sonrisa. Estela no se separó de ella ni un segundo. Renata ajustó la cintura, revisó la caída de la falda, midió la cola, y cada vez que intentaba hablar con Vanessa, Estela se interponía con una pregunta o una orden. «¿Puede mostrarme el dobladillo otra vez?», pidió Estela, sin apartar la vista. «Claro», respondió Renata, y se inclinó. «¿Cuántas capas de tul tiene?», preguntó Estela con precisión. «3 capas», contestó Renata. Vanessa se miró al espejo, y su reflejo parecía pedir ayuda sin voz. Cuando por fin terminó la prueba, Estela guió a Vanessa hacia la puerta sin permitir despedidas largas. «Nos vemos en la final», dijo Estela, y su tono sonó como cierre. Vanessa giró un instante. «Gracias», dijo Vanessa, y su voz fue un hilo. «De nada», respondió Renata, y sintió que se le rompía algo. Esa noche Renata tomó una decisión. Ya no podía esperar a que la verdad se acomodara sola. Tenía que arrancarla aunque doliera. Renata abrió su teléfono y buscó el número de Vanessa. Lo había guardado para coordinar pruebas. Lo miró un minuto largo antes de escribir. «Necesito hablar contigo», escribió Renata. «Es sobre tu adopción. Ven sola». Renata envió el mensaje y sintió que el corazón le golpeaba como si quisiera salir del pecho. Pasaron 10 minutos. Pasaron 15. Renata miró el vestido en el maniquí como si pudiera darle una respuesta. A los 20 minutos, el teléfono vibró. «Mañana a las 10», escribió Vanessa. «¿Iré?». Renata cerró los ojos. Ya no había vuelta atrás. Vanessa llegó a las 10 en punto. Traía ojeras profundas y el cabello recogido con descuido, como si no hubiera tenido fuerzas para decidir cómo quería verse. Cerró la puerta detrás de ella con cuidado, como si temiera que el sonido llamara a alguien. Renata la miró y sintió que el corazón le golpeaba demasiado fuerte. «Gracias por venir», dijo Renata con la voz baja. «No podía no venir», respondió Vanessa, y apretó la correa de su bolso. «Después de ayer, no pude dormir». Renata señaló la silla frente al escritorio. «Siéntate, por favor», dijo Renata, y se obligó a respirar. Vanessa se sentó y no apartó la mirada. «Ayer dijiste que necesitabas decirme algo», recordó Vanessa con la voz temblorosa. Renata asintió lento. Abrió el cajón inferior con la llave, sacó la caja y la puso sobre la mesa. «Esto es lo que he guardado desde hace 28 años», dijo Renata, y la palabra guardado le sonó como una mentira imperfecta. Vanessa miró la caja como si fuera una amenaza.
¿Qué es exactamente?, preguntó Vanessa, y se le quebró la respiración. Renata sacó la fotografía de la bebé y la colocó sobre la mesa, sin empujarla, sin obligarla. Yo tuve una hija, confesó Renata con la voz rota. La tuve en el hospital central. Vanessa bajó la mirada hacia la foto. Se le tensó la mandíbula. Yo fui adoptada, dijo Vanessa, como si repitiera una frase que ya no le servía. Eso lo sé. Yo firmé pensando que era un proceso legal, explicó Renata, y se le humedecieron los ojos. Pero el documento tenía irregularidades, y una enfermera me confirmó que hubo dinero. Vanessa levantó la mirada, alarmada. ¿Dinero?, preguntó Vanessa, y sus manos empezaron a temblar. Dinero para acelerar, para saltarse pasos, para ocultar, dijo Renata con firmeza. Y la enfermera describió a la mujer que vino por mi bebé. Vanessa tragó saliva. ¿Quién era?, preguntó Vanessa, aunque una parte de ella ya lo sabía. Estela, respondió Renata, y sintió que el nombre ensuciaba el aire. Estela Vargas. Vanessa se quedó inmóvil un segundo largo. Ella me crió, murmuró Vanessa con la voz hueca. Ella es la madre que conozco, y yo no te pido que borres eso, dijo Renata, conteniéndose. Pero necesito que sepas la verdad de cómo empezó todo. Vanessa respiró entrecortado y miró otra vez la foto. ¿Eres mi madre biológica?, preguntó Vanessa, y la pregunta le salió infantil. Renata asintió con lágrimas en los ojos. Sí, lo soy, dijo Renata y se le quebró la voz, y te dejé una señal. Vanessa frunció el ceño. ¿Qué señal?, preguntó Vanessa, y la desesperación le tensó el rostro. Una manta del hospital, explicó Renata, y el pecho le dolió. Bordé 2 letras en una esquina, RM hilo blanco sobre tela blanca. Vanessa se llevó una mano a la boca. Yo tengo esa manta, confesó Vanessa con un susurro. La he tenido toda la vida. Renata sintió que el mundo se detenía. Lo leí en tu publicación, admitió Renata y respiró hondo. Y por eso supe que no estaba imaginando nada. Vanessa miró la caja de cartón como si tuviera vida propia. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Vanessa, y la rabia le tembló en la voz. ¿Por qué ella te trajo a ti? Renata apretó los labios. No lo sé todavía, dijo Renata con honestidad, pero sé que no es casualidad. Vanessa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito pruebas, dijo Vanessa, y su voz se endureció. Si voy contra ella sin pruebas, me destruye. Yo también lo sé, respondió Renata, y la miró directo. ¿Tienes documentos? Vanessa tragó saliva. Mis padres guardaban todo en una caja de seguridad, recordó Vanessa lentamente. Cuando murieron, el banco me entregó el contenido. Lo metí en un armario. No lo abrí. Renata se levantó. Vamos a verlo, dijo Renata, y no dejó espacio para miedo. El departamento de Vanessa era pequeño pero cálido. Había plantas en las ventanas y fotos de viajes pegadas en la nevera. Un gato naranja salió de debajo de un sillón y se frotó contra las piernas de Renata. Él es Canela, dijo Vanessa con una voz débil. Hola Canela, murmuró Renata, y el ronroneo le apretó el pecho. Vanessa abrió el armario del dormitorio y sacó una caja de cartón. La colocó sobre la cama y se sentó frente a ella, como si fuera una tumba. No estoy lista, admitió Vanessa, y se le quebró la voz. No tienes que hacerlo sola, dijo Renata con suavidad. Vanessa levantó la tapa. Dentro había certificados, escrituras, pólizas, fotos pequeñas, y un sobre amarillo con letras negras. Adopción privado, leyó Vanessa, y la palabra le raspó la garganta. Renata asintió. Ábrelo cuando puedas, pidió Renata. Vanessa metió los dedos bajo la solapa y lo abrió. Sacó varios documentos. El primero era el acta de adopción oficial, con fechas y nombres. El segundo era un recibo bancario por una suma que a Renata le mareó la vista. Esto es muchísimo dinero, dijo Renata con la voz tensa. Vanessa sacó un tercer documento. Era una carta manuscrita, fechada 3 días después de su nacimiento. La letra era elegante, precisa, fría. ¿Qué dice?, preguntó Renata acercándose. Vanessa empezó a leer en voz alta, y la voz se le fue rompiendo a medida que avanzaba. Estimada señora Vargas, confirmamos la recepción del pago acordado, leyó Vanessa con la respiración cortada. La transferencia de la menor se realizará según lo convenido. Adjuntamos los documentos falsificados que solicitó, incluyendo fechas alteradas. Vanessa dejó de leer. Su cara se quedó sin color. «Sigue», pidió Renata con la voz baja pero firme. Vanessa tragó saliva y continuó. «Le recordamos que nuestro acuerdo incluye silencio absoluto. La madre biológica firmó bajo la impresión de que se trataba de un proceso legal estándar», leyó Vanessa,
y se le quebró la voz. Cualquier filtración resultará en consecuencias legales. Vanessa bajó la hoja como si le quemara. Me compró, susurró Vanessa con horror. Estela me compró. Renata tomó la carta con manos temblorosas y leyó la firma. Doctor Hernando Quiroz, dijo Renata, sintiendo que el estómago se le hundía. Director del Hospital Central. Vanessa respiró rápido, como si le faltara el aire. ¿Qué hacemos?, preguntó Vanessa, y los ojos se le llenaron de lágrimas nuevas. Esto es evidencia, respondió Renata con voz firme, pero todavía falta entender el motivo. Vanessa apretó los puños. ¿Qué motivo puede justificar esto?, preguntó Vanessa, y la rabia le tembló. Renata no respondió con palabras. Miró los documentos otra vez. En una esquina del recibo, un nombre aparecía como referencia secundaria. No era el de Estela. No era el del doctor. Era un nombre masculino. Renata lo leyó y sintió un golpe en el pecho. Fernando, murmuró Renata, y la palabra abrió una puerta vieja. Vanessa frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Vanessa, inquieta. Renata respiró hondo. Yo conocí a un hombre cuando era joven, confesó Renata, y se obligó a mirar a Vanessa. Me dijo que se llamaba Fernando, y desapareció cuando supo del embarazo. Vanessa abrió los ojos. ¿Y qué tiene que ver con esto?, preguntó Vanessa, y su voz se volvió fina. Renata señaló el apellido en un documento. El apellido aquí es Vargas, dijo Renata con un hilo de voz, el mismo que Estela. Vanessa se quedó helada. Eso no prueba nada, intentó decir Vanessa, pero la frase se rompió sola. Renata negó. No prueba, pero conecta, dijo Renata, y se le endureció la mirada. Y necesitamos cerrar ese círculo. Vanessa se secó las lágrimas con rabia. ¿Quién puede saberlo?, preguntó Vanessa, y la voz le tembló. Renata miró la firma del doctor en la carta. Alguien cercano a Quiroz, respondió Renata. Alguien que haya vivido con ese secreto. Renata fue sola. Vanessa insistió en acompañarla, pero Renata no quiso arrastrarla a una puerta que podía cerrarse con violencia. Si alguien habla, hablará conmigo primero, dijo Renata con firmeza. Tú espera en casa, por favor. Vanessa apretó los labios, derrotada. Prométeme que me llamarás si pasa algo, pidió Vanessa con la voz tensa. Te lo prometo, dijo Renata, y sostuvo la mirada. La casa del doctor Quiroz era grande, pero descuidada. El jardín estaba invadido por maleza. Renata tocó el timbre con el corazón golpeándole en la garganta. Abrió una mujer de cabello gris. Tenía el rostro cansado de quien ha cargado demasiado tiempo con el mismo peso. ¿Sí?, preguntó la mujer con desconfianza. ¿Usted es la señora de Quiroz?, preguntó Renata con cuidado. ¿Quién pregunta?, respondió la mujer, endureciéndose. Me llamo Renata Medina, dijo Renata, y sintió que la voz le temblaba. Hace 28 años su esposo facilitó una adopción ilegal. Mi hija fue la menor transferida. La mujer palideció. No sé de qué habla, negó la mujer, y trató de cerrar la puerta. Renata puso el pie en el umbral sin violencia, pero sin ceder. Yo tengo una carta firmada por su esposo, dijo Renata con firmeza. Una carta dirigida a Estela Vargas. Tengo fechas, tengo pagos, tengo falsificaciones. Puedo ir a la policía hoy. La mujer se quedó inmóvil. Luego bajó la mirada, como si la fuerza se le escapara. Entra, dijo la mujer con voz rota, y cierra bien la puerta. Dentro olía a madera vieja y a medicina. La mujer caminó despacio hasta la sala y se sentó como si se hundiera. Yo sabía que esto iba a volver, confesó la mujer, evitando mirarla. Yo lo supe desde que él murió. Necesito entender por qué, dijo Renata, y le tembló el pulso. ¿Por qué Estela me eligió a mí? La mujer tragó saliva. Estela no buscaba cualquier bebé, explicó la mujer con voz hueca. Buscaba una niña, y buscaba una historia específica. Renata sintió un escalofrío. ¿Qué historia?, preguntó Renata, y se le secó la boca. La mujer dudó, como si eligiera la forma menos cruel de decirlo. Tu expediente no llegó a ella por azar, dijo la mujer, y apretó las manos. Ella vino al hospital antes de que dieras a luz. Preguntó por madres jóvenes, solas, sin familia que pudiera pelear. Renata apretó los dientes. Eso lo entiendo, dijo Renata con rabia contenida. ¿Pero por qué yo? La mujer levantó la mirada por fin. Sus ojos tenían pena. Porque ella te conocía, dijo la mujer, y la frase cayó como un cuchillo. Renata sintió que el suelo se inclinaba. Eso es imposible, negó Renata, y la voz se le quebró. Yo no conozco a Estela. Quizá tú no la conocías a ella, respondió la mujer, pero ella sí sabía quién eras. Renata respiró rápido.
¿Cómo?, preguntó Renata, y se aferró al borde de la mesa. La mujer apretó los labios y soltó el secreto como quien deja caer algo pesado para poder respirar. Porque el padre de tu bebé no era un desconocido para Estela, dijo la mujer con voz baja. Era su esposo. El silencio se volvió absoluto. Renata sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. ¿Qué dijiste?, preguntó Renata, y la voz le salió sin aire. Fernando Vargaz, dijo la mujer, y la palabra se volvió una sentencia. El esposo de Estela. Renata se llevó una mano al pecho. El recuerdo del hombre, del nombre, de la promesa falsa, se le clavó como aguja. Yo no sabía que estaba casado, susurró Renata, y la vergüenza le quemó la cara. Él me mintió. Él le mintió a muchas, dijo la mujer con amargura. Pero Estela convirtió la mentira en venganza. Renata sintió náuseas. Entonces, Vanessa, murmuró Renata, y no pudo terminar. La mujer asintió despacio. Vanessa es hija de Fernando, confirmó la mujer, y Estela también tuvo un hijo con Fernando. Renata sintió que el aire se le cortaba. Andrés, adivinó Renata, y la palabra le salió como un gemido. La mujer asintió de nuevo. Sí, dijo la mujer. Andrés. Renata entendió con un horror limpio, sin adornos. La boda, el plan, el círculo. Renata se levantó con las manos temblando. Ella quería, empezó Renata, y el estómago se le cerró. Estela quería completar su castigo, dijo la mujer, y su voz se apagó. Humillarte, y también controlar a los dos, a su hija comprada y a su hijo biológico, uniendo lo que ella decidió que le pertenecía. Renata salió de esa casa sin sentir el cuerpo. Llamó a Vanessa desde la calle con manos que apenas podían sostener el teléfono. Renata, contestó Vanessa, y su voz ya sonaba asustada. Necesito que me escuches, dijo Renata, y el aire le faltó. Lo confirmé. ¿Qué confirmaste?, preguntó Vanessa, y se le quebró la respiración. Fernando Vargaz era tu padre biológico, dijo Renata con voz temblorosa. El esposo de Estela. Vanessa se quedó en silencio. Eso no puede ser, murmuró Vanessa, y el horror le volvió la voz infantil. Sí puede, respondió Renata con firmeza, aunque le doliera. Y Andrés también es hijo de Fernando. Vanessa soltó un sollozo. Entonces Andrés empezó Vanessa, y no pudo terminar. Tu medio hermano, dijo Renata, y sintió que la palabra la partía. Vanessa dejó escapar un sonido ahogado. Ella lo sabía, dijo Vanessa, y su voz se llenó de rabia. Ella siempre lo supo. Sí, confirmó Renata, y aún así te empujó a esa boda. Vanessa respiró como si se ahogara. Necesito hablar con Andrés hoy, decidió Vanessa, y la voz le salió dura, antes de que ella sospeche. Renata asintió, aunque Vanessa no pudiera verla. Ve con los documentos, dijo Renata. No vayas sola si sientes peligro. Yo puedo hacerlo, dijo Vanessa, y se oyó el temblor en su valentía. Él merece saberlo por mí. Esa noche, Renata esperó afuera del edificio de Andrés. Las ventanas reflejaban la ciudad como un espejo roto. Vanessa subió sola, con la carpeta apretada contra el pecho. Desde la calle Renata vio sombras moverse tras las cortinas. Vio a Vanessa gesticular. Vio a Andrés quedarse inmóvil como si le hubieran arrancado el aire. Vio a Andrés llevarse las manos a la cara. El tiempo se estiró. Cuando Vanessa bajó, sus mejillas estaban mojadas, pero su espalda estaba más recta. Ya lo sabe, dijo Vanessa con la voz ronca. Está destruido. ¿Qué va a hacer?, preguntó Renata, y le dolió la garganta. Quiere enfrentarla mañana, respondió Vanessa, y apretó los labios. Quiere que estemos las dos. La mansión de los Vargaz era exactamente lo que Renata imaginó. Grande, fría, hermosa por fuera y vacía por dentro. Los pisos brillaban como si nadie pudiera caminar con alma ahí. Estela los recibió en el salón principal con una sonrisa perfecta y el mismo collar de perlas al cuello. ¡Qué sorpresa!, dijo Estela con voz suave. No esperaba que vinieras. Yo tampoco esperaba estar aquí, respondió Renata, y sostuvo la mirada. Andrés entró con el rostro pálido. Tomó la mano de Vanessa, no como pareja, sino como sobrevivientes. Madre, dijo Andrés con la voz quebrada. Necesitamos hablar. ¿Qué está pasando?, preguntó Estela, y su sonrisa tembló apenas. Sabemos la verdad, dijo Vanessa con firmeza. ¿De qué verdad hablas?, preguntó Estela, intentando recuperar control. Andrés sacó la carta del doctor Quirós y la sostuvo como un arma de papel. De esta, dijo Andrés, y le tembló la mandíbula, de que pagaste por la adopción, de que falsificaste fechas, de que ella es mi prometida y también mi hermana. El silencio cayó pesado.
Estela miró la carta. Luego miró a Renata. Luego miró a Vanessa. Luego miró a su hijo. Su rostro cambió por segundos. Sorpresa, furia, miedo. Y después, una resignación calculada. «Puedo explicarlo», dijo Estela, y la voz le salió aguda. «No», respondió Andrés con un quiebre. «No puedes. Tu padre me engañó», escupió Estela, señalando a Renata. «Con esa mujer. Yo no sabía que él estaba casado», dijo Renata con voz firme. «Él me mintió, igual que a ti». Estela soltó una risa amarga. «Yo no podía tener hijos al principio», dijo Estela, y sus ojos brillaron de rabia antigua. «Cuando supe de tu embarazo, decidí que si no podía tener lo mío, tendría lo tuyo». «Yo no era una cosa», dijo Vanessa con la voz rota. «Yo era una bebé». «Te di todo», insistió Estela, y su máscara se quebró del todo. «Educación, lujos, oportunidades. Me diste control», respondió Vanessa con rabia contenida. «Me moldeaste, me usaste». Andrés apretó los dedos de Vanessa. «Me usaste a mí también», dijo Andrés, y la voz le tembló. «Me empujaste a una relación diseñada para tu venganza». Estela respiró fuerte. «Todo lo hice por esta familia», dijo Estela, pero ya no sonó convincente. «No», respondió Andrés con dolor. «Todo lo hiciste por ti». Andrés miró a Vanessa y a Renata. «Vámonos», dijo Andrés, y su voz fue un cierre. Vanessa miró a Estela una última vez. «Yo no soy tu Victoria», dijo Vanessa, y se giró. Renata siguió a su hija con el corazón en llamas. «Si llegaste hasta aquí, deja tu like». A veces la verdad salva justo antes del desastre. La boda se canceló esa misma semana. Vanessa y Andrés llamaron a proveedores, devolvieron depósitos, soportaron preguntas que no podían responder con detalle. Hubo rumores, hubo miradas, hubo gente que eligió creer la versión más cómoda. Vanessa presentó la denuncia con los documentos. La carta de Quirós se volvió prueba. La declaración de Dolores, cuando aceptó hablar, se volvió clave. La investigación abrió un camino que llevaba años enterrado. Estela fue arrestada meses después. Los titulares la describían con morbo. La verdad era más simple y más cruel. Una vida comprada, una infancia controlada, un castigo que casi se consumaba. Fernando ya estaba muerto, y su ausencia se sintió como una cobardía final. Pasaron meses. El atelier volvió a oler a telas y vapor, aunque Renata ya no era la misma. Seguía cosiendo vestidos de novia, pero ahora cada puntada le recordaba que algunas promesas se rompen antes de pronunciarse. Un día la campanilla sonó con suavidad. Vanessa entró con una transportadora en la mano y una bolsa de papel en la otra. Canela maulló, curioso. «Vine a devolverte algo», dijo Vanessa con voz tranquila. Renata abrió la bolsa y encontró el vestido doblado con cuidado, como si fuera un objeto sagrado y maldito a la vez. «No me lo voy a poner», explicó Vanessa, y respiró hondo. «No por el vestido, por lo que intentaron hacer con él». «Lo entiendo», dijo Renata, y se le humedecieron los ojos. «Pero quiero pedirte algo», añadió Vanessa, y su voz tembló apenas. «¿Qué cosa?», preguntó Renata con suavidad. Vanessa tragó saliva. «Quiero que quites tus iniciales del corpiño y las bordes de nuevo en la manta», pidió Vanessa. «Las de la manta ya casi no se ven. Quiero que estén claras, quiero conservar algo tuyo». Renata sintió que el pecho se le abría. «Yo lo haré», prometió Renata con la voz rota. Vanessa dio un paso insegura, como si todavía aprendiera a acercarse sin miedo. Renata abrió los brazos. Renata abrazó a su hija por primera vez en 28 años. No hubo discurso, no hubo frases perfectas, solo respiración compartida. El perdón no llegó como un milagro, llegó como un proceso. Días buenos, días malos, preguntas que dolían, silencios que ya no asustaban. Andrés cortó relación con su madre, buscó terapia, aprendió a desatar años de manipulación. Él y Vanessa decidieron que nunca serían pareja, pero podían ser aliados en la reconstrucción de algo más limpio que el odio heredado. Dolores testificó, hizo lo correcto al final, aunque le costara el sueño. Se fue sabiendo que al menos una puerta se había abierto. Renata siguió cosiendo, pero ahora, cuando bordaba letras invisibles en telas blancas, ya no lo hacía por superstición ni por marca, lo hacía por memoria. Y por una vida que, pese a todo, había vuelto a encontrarla. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal. Y no olvides darle like para ver más historias como esta.